video artículo se basa, valga la redundancia, en un artículo que publiqué el pasado año en la revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Aquí os dejamos la referencia por si después de este vídeo tenéis ganas de leer el artículo entero, que es un poquito denso, porque los artículos científicos tienen esa peculiaridad. Pero bueno, yo creo que con este vídeo va a quedar todo un poco más claro, espero. El título es Bioprecariedad, el poder de las patentes y su impacto en la salud pública. Y en este momento me gustaría centrar la pequeña sesión en las patentes y en el poder de las patentes, porque si no centramos el tema en esto, es muy difícil después entender el concepto de bioprecariedad, que lo dejamos para un vídeo posterior. En fin, como decimos aquí en España, vamos al lío. Y antes de presentar exactamente en qué consiste el poder de las patentes, es necesario, obviamente, definirlas, ¿no? Saber qué es una patente. Una patente es un concepto legal, es un concepto que existe dentro de la legislación vigente de propiedad industrial e intelectual y que la Oficina Española de Patentes y Marcas define de la siguiente manera. Una patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva una invención, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. ¿Esto qué implica? Que el titular de una patente, cuando tiene esta protección, impide a otros fabricar un producto similar al suyo. Es decir, puede evitar que entren en el mercado otros competidores. Esto es especialmente importante en el sector sanitario, como veremos más adelante. Los principales beneficios de las patentes son dos. El monopolio de comercialización, que es lo que os estaba explicando, sobre todo en el caso de productos como patentes farmacéuticas, patentes médicas, que es de lo que hablamos en este videoartículo, y el establecimiento de precios. Es decir, durante los 20 años de vigencia de una patente, que se inicia en el momento de la presentación, el titular tiene la potestad de fijar el precio de su producto, que normalmente pues, suele ser elevado, sobre todo en el entorno del mundo farmacéutico y biotecnológico, porque la inversión también es elevada. Hay que entender que la inversión en I+D también es elevada y, por supuesto, las empresas quieren tener un rédito comercial. Una patente es una invención y no así un descubrimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aparece también en la legislación vigente. Es decir, no podremos patentar un descubrimiento porque no nos lo van a aceptar en las oficinas de propiedad intelectual, ya sea la mundial, la europea o las locales que existen en cada país. ¿Qué es exactamente una patente? Es una invención que consiste precisamente en dar una nueva manera de resolver un problema técnico, ¿no? Creo que con un ejemplo siempre es muchísimo más fácil, ¿no? Nosotros podemos descubrir el oro, que existe ya previamente en la naturaleza, pero no lo inventamos. Solamente podemos patentar, por ejemplo, un procedimiento para extraer el oro, que nos lo haga más fácil. Otro ejemplo muy claro, nosotros podemos descubrir un gen, en el cuerpo humano, por ejemplo, en el ser humano, pero no lo hemos inventado, ya existía previamente en el cuerpo humano. Pero, ¿qué ocurre? Que existen muchísimas patentes genéticas, como veremos muy brevemente. ¿Cómo ocurre algo así? Pues porque podemos patentar un gen si aportamos la utilidad específica o aplicación específica de este gen. La legislación vigente lo ha hecho posible y eso da pie a que existan muchísimas patentes muy controvertidas, pero que han dado una gran cantidad de beneficios a la industria farmacéutica. En fin, esto daría pie para otro debate mucho más largo. Para que una invención se pueda elevar a categoría de patente, para que podamos obtener esa protección legal durante 20 años, la invención, la patente, tiene que cumplir tres requisitos de patentabilidad. Es decir, nosotros presentamos un documento, al final una patente es un documento explicativo de nuestra invención, que se compone de varias partes, lo presentamos en cualquier oficina de propiedad intelectual e industrial, ya sea a nivel local, en cada país existe una, a nivel europeo, en la oficina europea o a nivel mundial, en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, que es la OMPI, y un examinador revisa esa patente, la lee a profundidad y determina si esta patente pues, cumple estos tres requisitos. ¿La novedad en qué consiste? Pues que la invención debe ser absolutamente nueva, es decir, no puede haber nada parecido en el estado de la técnica, en el mercado, digamos que no puede haber nada parecido que se haya inventado previamente, ¿no? Para eso se hace una búsqueda
muy amplia en todo tipo de base de datos, etc. Y cualquier cosa puede romper la novedad, ya sea un artículo científico, un póster en un congreso, una ponencia oral en un congreso, una patente anterior, es decir, todo eso puede romper la novedad. La actividad inventiva, ¿en qué consiste exactamente? Pues en que un experto en la materia, en el sector que nosotros estamos patentando, podrá deducir de todo lo divulgado hasta el momento esa invención, es decir, que leyendo otros documentos, artículos, etc., y con sus propios conocimientos y know-how, ese experto puede llegar a obtener nuestra invención, con lo cual tampoco tendría actividad inventiva y no se podría otorgar el título. La última es la aplicación industrial, lo que os he comentado anteriormente con las patentes genéticas. Una invención deberá poder fabricarse o utilizarse en cualquier tipo de industria, y eso debe quedar explícitamente explicado en el documento de patentes. Si no, realmente, si no hay una aplicación industrial, tampoco nos la van a conceder, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poquito ya a lo que son las patentes más controvertidas de todas, que son un tipo específico, que son las patentes biotecnológicas, ¿no? También llamadas biopatentes e incluso patentes de la vida, que protegen sistemas biológicos y organismos vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en esencia estas patentes están protegiendo la vida en su estado más primigenio, es decir, microorganismos, bacterias, genes, todo esto con la ayuda de las tecnologías emergentes, por supuesto, la biología molecular, la bioquímica, la biotecnología, la nanotecnología o la genética. Todo ello es muy importante, ¿por qué? Porque las patentes biotecnológicas dan lugar al desarrollo de nuevos fármacos, como hemos visto en la pandemia del COVID-19, en la que se han utilizado nuevas tecnologías para desarrollar vacunas novedosas y muy rápidas para atajar la expansión del virus. Con lo cual, este tipo de patentes en concreto, que pueden tener una utilidad en el mundo farmacéutico, por eso también se las conoce como patentes farmacéuticas, pero he querido poner exactamente la nomenclatura y la terminología que se utiliza en la legislación vigente para que nos entendamos todos y sepamos de qué hablamos, ¿no? El impacto en la salud pública de este tipo de patentes viene determinado, obviamente, por los elevados precios de los productos farmacéuticos patentados. Esto lo hemos visto anteriormente. Ha habido casos pues muy sonados, como por ejemplo el caso de Myriad Genetics, que ahora no tenemos tiempo de hablarlo, con unas patentes genéticas que indican la presencia de cáncer de mama y un kit de diagnóstico que era carísimo en su día, unos $3.000, no al alcance de todo el mundo, y otros muchos fármacos como antirretrovirales para el tratamiento del SIDA, que eran, digamos, no estaban disponibles porque eran demasiado caros, incluso para los sistemas sanitarios de los países. Con lo cual, aquí creo que queda un poquito claro cuál es el poder, ¿no?, de estas patentes. Por supuesto, no es lo mismo patentar un gen que patentar un motor o patentar una plantilla anatómica, ¿no? Creo que sabemos que hay diferentes tipos de inventos y todos ellos tienen un impacto, por supuesto, diferente. Entonces, seguimos con las patentes de la vida, que creo que así nos queda a todos más claro. Para que nos hagamos una idea, pueden ser de origen animal, vegetal y humano. De origen animal, ¿qué queremos decir? Pues modelos para la investigación. Uno de los casos más conocidos es el oncorratón de Harvard. Es un ratón que estaba modificado genéticamente para desarrollar cáncer y para poder así investigar el desarrollo del cáncer en este ratón en concreto. Animales donantes de xenotransplantes en el futuro, que se puedan utilizar para el trasplante en humanos, y animales lecheros que producen medicamentos en la leche. Origen vegetal. Tenemos aquí semillas de soja resistentes a los herbicidas, arroz con acumulación de vitamina A o plantas resistentes a la sequía. Aquí he querido poner entre paréntesis el caso Monsanto, que creo que es el más conocido, ¿no? Ha habido muchísimos problemas con muchos agricultores que habían comprado semillas de Monsanto a precios pues, bastante elevados, que después no se pueden utilizar para la cosecha siguiente y que incluso hay, digamos, tienen una serie de detectives, tenían en su momento una serie de detectives esta empresa para investigar quién intercambiaba semillas, etc., ¿no? Con lo cual ha habido muchísima controversia y muchos movimientos en contra de este tipo de semillas transgénicas, por otro lado. Tenemos el origen humano, ya lo hemos conectado, genes para diagnosticar el cáncer de mama, hemos conectado el caso Myriad Genetics, o células madre para el tratamiento de la leucemia. Todas estas dan lugar a las patentes genéticas, que son otro tipo específico de patentes biotecnológicas. Y en las patentes genéticas, a mí siempre me parece que es importante
tener una idea visual de qué es una patente, ¿no? Os he puesto aquí 3 ejemplos, 3 modelos de patentes genéticas. 2 de ellas son del CRISPR-Cas9, la edición genética, que es lo último en la ciencia, ¿no? Ese corta y pega genético que puede erradicar determinadas enfermedades hereditarias desde el origen e incluso mejorar la dotación genética, ¿no? Aquí os he puesto 2 patentes de diferentes laboratorios. Hay ahora una guerra de patentes abierta entre el Instituto MIT de Massachusetts y la Universidad de California, ¿no? Y también os he puesto en el primer caso, es un kit de diagnóstico de la empresa 23andMe, que bueno, lo he puesto porque son casos realmente muy controvertidos, ¿no? Aquí pues tú comprabas un kit de diagnóstico, sobre todo en Estados Unidos, que se compra todo y se vende, te enviaban una cajita a casa, ¿no? Con ese kit de diagnóstico, digamos, de consumo a domicilio, y podías tener pues un mapa genético de tu dotación personal, identificando a tus ancestros e identificando también futuras enfermedades que pudieras desarrollar en función de la dotación genética. Todo esto es muy controvertido porque esos datos de 23andMe se han vendido a la industria farmacéutica, con lo cual, es decir, tú estás cediendo una serie de big data genéticos que no son conscientes las personas que compraban este kit o no estaban demasiado informadas, y todo esto al final pues da un corpus de datos a las farmacéuticas que desarrollan nuevos fármacos a costa de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los fascículos de patente de la Oficina Mundial. Tenemos WO, que indica esta World Patent Office. Y después tenemos aquí otro fascículo de patente que procede de la oficina estadounidense, ¿no? Y bueno, para que os hagáis un poquito una idea de qué pinta tiene una patente. Por otra parte, no quería olvidar el tema de las patentes y el COVID-19, ¿no? Las patentes biotecnológicas han sido muy importantes en el nuevo desarrollo de vacunas para el COVID-19 y han sido un producto pandémico muy rentable. No en vano, en los primeros 21 meses de pandemia se presentaron 5.300 solicitudes de patentes relacionadas con el tratamiento del COVID-19, ya sea vacunas, tratamientos específicos, kits de diagnóstico, etc. En organismos como la Oficina Europea o la Oficina Mundial, que se conocen como EPO e OMPI respectivamente. Las Big Pharma, es decir, la gran industria farmacéutica, por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, entre otras muchas, han controlado los elevados precios de las vacunas y su distribución. No olvidemos que la distribución ha sido muy desigual en todos los puntos del globo, en particular en los países en vías de desarrollo que no han tenido, digamos, ese acceso inmediato o más fácil a las vacunas para inmunizar a toda su población, con lo cual esto ha dado pie a la generación de nuevas variantes del virus que por desgracia pues se han ido trasladando de país en país. Es decir, el impacto en la salud pública de este tipo de patentes es más que evidente. El precio ha sido muy elevado y los países, la Unión Europea, Estados Unidos, todos han tenido que pagar un precio muy alto por estas innovaciones. Muy necesarias por otra parte. Aquí también os he adjuntado 3 ejemplos de patentes de vacunas del COVID-19. Hay que tener en cuenta que China, Estados Unidos, Gran Bretaña, India y Rusia han sido los países que más patentes de vacunas de COVID-19 han presentado. Y aquí tenemos 3 fascículos diferentes. Uno de ellos es de origen chino y otro de ellos es de AstraZeneca y el último es de Pfizer, ¿no? Quería que vierais un poquito en imagen visual pues cómo ha sido esta recepción de las patentes del COVID-19, que han sido muy rentables para las Big Pharma, por supuesto, de las cuales dependemos, no nos olvidemos que dependemos de la industria farmacéutica para tener una buena salud, eso es obvio. Aquí os pongo otro ejemplo visual porque de verdad que creo que es muy importante. Las vacunas del COVID-19, patentes de semillas, como vemos en la tercera, máquinas que ayudan a operar, como el robot Da Vinci que vemos en la parte inferior, que es un robot que ayuda en las operaciones quirúrgicas, prótesis, como hemos visto en el caso de Pistorius en su día, otras máquinas, la máquina superior de color rojo, la segunda, es una máquina lechera automática, y bueno, creo que de esta manera nos hacemos un poco a la idea de que las patentes están muy presentes en nuestras vidas, quizá más de lo que pensamos, ¿no?
pero no sabemos identificarlo como el concepto de trascendencia que es realmente. Para resumir un poquito, para no extenderme más, podemos decir que el poder de las patentes tiene 3 vertientes. El poder económico, es decir, las patentes son una propiedad intangible, son unas ideas que permiten al titular evitar que otros comercialicen el producto y fijar los precios de su producto. Es decir, esto ya lo hemos dejado claro, es un poder económico evidente. El poder sanitario también es evidente. El elevado precio de algunos productos patentados, especialmente fármacos, conlleva un problema muy grande, que es la confrontación entre el derecho a la salud y el derecho a la propiedad. ¿Qué debe primar? El derecho a la salud debería primar, pero en la pandemia del COVID-19 hemos visto que primaba el derecho a la propiedad, es decir, las Big Pharma han presionado con los precios, con los tiempos de distribución y hemos estado al albur de las decisiones que tomaban, con lo cual ese equilibrio es muy precario, aunque ambos derechos están reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por, lógica, debería primar el derecho a la salud, pero no es así, por desgracia. El poder biopolítico, el control de la vida, provocado por los elevados precios de los fármacos disponibles para los estados, los sistemas de salud pública y los ciudadanos. El control de la vida es más que obvio, es decir, si no disponemos de estos fármacos a nivel de sanidad pública o privada, no podremos disfrutar de una buena salud, con lo cual, como podemos ver, el poder de las patentes es muy amplio, es un poder al cual es difícil hacer frente. Hay muchas maneras de hacerlo, desde un punto de vista legal, desde un punto de vista ético, por supuesto, pero es complicado porque es un tema muy poliédrico, es transdisciplinar y aún no se ha encontrado una, digamos, solución real a este problema. En fin, espero que os haya gustado este vídeo sobre mi artículo. Os dejo 4 pinceladas de bibliografía porque tampoco quiero ser muy extensa y muy exhaustiva. Creo que el último, que es de la Oficina Española de Patentes y Marcas, es bastante ilustrativo de lo que hemos estado hablando hoy, pero en cualquier caso estos otros 3 artículos creo que también os podrían ayudar bastante a centrar un poquito más el tema y bueno, os animo a seguir investigando, a seguir escuchando estos vídeos de Fernando, que me parecen muy útiles, y bueno, y si tenéis muchas ganas y os queda tiempo en algún momento, pues os animo también a leer mi artículo publicado en la revista de Bioética y Derecho. Muchísimas gracias y hasta la próxima.